¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hablemos hoy de microcrédito, de crédito a la pequeña, a la mediana empresa. Hablemos de banca solidaria, una de las instituciones icónicas, como dicen ahora, modélicas. Es una de las banderas que levanta el presidente Danilo Medina cada vez que tiene que hablar del crecimiento de la micro, la pequeña y la mediana empresa, y cada vez que habla de acceso al crédito solidario. Aquí está su directora, Mayra Jiménez, con quien vamos pues a hablar de banca solidaria, claro que sí. Y sobre todo hoy que hay una encuesta donde dice que el presidente Danilo Medina tiene un 60% de apoyo entre las mujeres, 28% tiene la oposición. De manera que hay mucho que decir ahí sobre apoyo a las mujeres también en banca solidaria. Buenos días, Mayra, bienvenida a Ojalá. Bueno, muy buenos días y gracias por estar aquí. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos los hitos que presenta con mucho orgullo el presidente. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Qué es lo que nos tienes para contar ahí de Banca Solidaria? Bueno, a través de Banca Solidaria pues hemos desarrollado un trabajo bastante arduo, pero muy dedicado, porque tenemos un equipo humano que no solo tiene la preparación para trabajar con los micros y pequeños empresarios y empresarias, sino que es un equipo que está entregado con mucho amor y muy satisfecho de la oportunidad que se nos ha brindado de trabajar con un grupo de hombres y mujeres que con su esfuerzo diario pues contribuyen cada día a una patria mejor, más desarrollada, y eso nos llena de gran satisfacción porque estamos contribuyendo al bienestar de miles y miles de personas diariamente. A través de Banca Solidaria desarrollamos diferentes productos. El principal producto es el crédito solidario, que es el crédito grupal, a través del cual pues se forman grupos de 2 a 4 personas y cada miembro del grupo recibe un crédito individual, pero la responsabilidad es de todos los miembros del grupo. Pero también tenemos un crédito muy importante que es el crédito a una sola firma, que cuando una persona ha recibido 2 financiamientos, ya el número 3 no necesita formar grupo, no necesita ningún tipo de garantía, es un crédito que le da el gobierno por su esfuerzo, por su buena capacidad de pago y especialmente por su pago a tiempo, su pago puntual. Es un crédito al crédito pagado puntualmente. Y tenemos un programa muy especial dedicado a las mujeres, que es un programa para mujeres solteras. Nosotros creamos un fondo de garantía que es el aval para esos créditos. Así que todas las mujeres que tengan un pequeño negocio y que no tengan o que quieran instalar un pequeño negocio con la única exigencia, si son emprendedoras, de que tengan una certificación, ya sea de una institución o de supervisor o de la persona con la que trabajaban anteriormente, que certifique a través de una comunicación que ella, por ejemplo, saben arreglar bien el pelo, saben cocinar bien, es decir, una persona que sirve en una casa de familia y tenga una certificación de la dueña de la casa de que ella cocina bien, pues con esa certificación nosotros le damos un crédito para que ella monte un negocito de comida. Entonces, ese crédito no tiene, la garantía es un aval de un fondo que tenemos. Usualmente esas mujeres no quieren formar grupos o no tienen la facilidad para formar un grupo, porque para formar un grupo hay que tener unas exigencias como vivir cerca, tienen que tener, no pueden ser familiares cercanos, entonces prefieren optar por ese programa que es con el aval del fondo. Y a través de ese programa pues hemos beneficiado miles y miles de mujeres, básicamente mujeres jefas de hogar. También tenemos un programa de desarrollo industrial, que ese crédito es con montos superiores, va desde $1 millón hasta 7 millones de pesos,
pero es dedicado exclusivamente a la pequeña industria. ¿Por qué estamos enfocando la pequeña industria exclusivamente en este programa? Porque son más generadoras de empleo. Y ese programa lo tenemos establecido también con coordinación con el Instituto de Bienestar Estudiantil, porque ellos le dan el contrato, ellos le dan la asistencia técnica y la producción y nosotros le damos el crédito a través de diferentes modalidades. La modalidad de factoring, pero también a través de la modalidad de cualquier tipo de crédito, porque estamos de la modalidad de cualquier tipo de garantía. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con créditos ya de ciertos niveles de cuantía, hasta 7, 8 millones de pesos. Ese programa ha sido bastante beneficioso en términos de generación de empleo. ¿Por qué? Porque la pequeña industria tiene una gran incidencia. Cuando nace una pequeña industria, pues también nacen muchos empleos. Por ejemplo, nosotros hemos aperturado muchas zapaterías que hoy en día son suplidoras de bienestar estudiantil. En el área textil también, que son suplidoras de uniformes, de medias, de mochilas. Pero también miles de panaderías tienen también crédito en Banca Solidaria a través de este programa. Y ha sido muy importante para el impacto que ha tenido Banca Solidaria en términos de generación de empleo, porque en el periodo de gestión de Banca Solidaria nosotros iniciamos nuestro primer desembolso en noviembre del año 2012, es decir que nosotros todavía no tenemos 4 años, nosotros tenemos apenas 3 años de gestión, y entonces a través de Banca Solidaria se han generado más de 52,000 nuevos empleos. Es decir, que el aporte de la institución a la meta presidencial de generar 400,000 empleos en el cuatrenio 2012-2016 ha sido importantísimo, más del 25%. Wow. Mayra, impresionante. El presidente de la República en su rendición de cuentas, en su 4ª rendición de cuentas, pues recaló, se detuvo en este programa de Banca Solidaria. Y cabe entonces preguntar, primero, ¿se ha comprobado aquello que él dijo tajantemente en algún momento de que el pobre no era mala paga? Y en segundo lugar, ¿cuál es la sostenibilidad de estos programas de financiamiento? De tal suerte que hemos visto cómo está sembrado el territorio nacional de oficinas de Banca Solidaria, cómo se ha distribuido el crédito en todo el territorio, y supone uno que esta es una institución que habrá de ser de alguna manera asumida por el Estado en tanto tal que no va a responder única y exclusivamente, digamos, a que el presidente Danilo Medina o cualquier otro dominicano vuelva a estar en la presidencia de la República. Bueno, en términos de sostenibilidad de la institución, pues Banca Solidaria se maneja con niveles de eficiencia elevadísimos, porque aunque la institución no persigue rentabilidad económica, la institución persigue rentabilidad social. Nosotros lo que buscamos es generar bienestar en la gente, pero la institución debe capitalizarse. Nosotros, las tasas de interés de Banca Solidaria son muy bajas, y además nosotros pagamos una intermediación por los servicios que nos da el Banco de Reserva de un 3%, es decir que aún más nuestra tasa de interés es más baja en términos de lo que genera para la capitalización de la institución. Pero Banca Solidaria, dentro de su estructura, tiene una conexión muy fuerte con el Banco de Reservas, porque las sucursales de Banca Solidaria no manejan efectivo. Nosotros, todo el proceso de tramitación de los préstamos, de firmas de documentos, de armarle todo el paquete de evaluación es en las oficinas de Banca Solidaria, pero los beneficiarios y beneficiarias nuestras deben tener como obligación, ¿verdad?, aperturar una cuenta de ahorro en el Banco de Reserva, y a través de esa cuenta de ahorro, pues además de que nosotros fomentamos el ahorro
pues también a través de esa cuenta se hacen los desembolsos y nuestros beneficiarios y beneficiarias hacen su pago dentro de la estructura del Banco de Reservas. A pesar de la bajísima tasa de interés que tenemos, Banca Solidaria ha logrado capitalizarse en estos 4 años. Nosotros recibimos un aporte inicial de la Presidencia de la República de 1.500 millones de pesos, que fue un aporte significativo. Pues a partir de ese aporte recibimos en los primeros 2 años un aporte de 500 millones de pesos cada año, pero exclusivamente para el programa de desarrollo industrial. Es decir, que Banca Solidaria ya es una institución que no necesita recursos del gobierno porque se ha capitalizado y es básicamente por la elevadísima tasa de recuperación de los préstamos, que es de un 99%. Nosotros al cierre del 2015 cerramos con una tasa de morosidad inferior al 1%, y eso es algo que nos llena de satisfacción, porque no solamente estamos honrando la palabra del presidente de que los buenos son buena paga, sino que a partir de toda mi historial en la banca, tanto comercial privada como la banca corporativa, pues nunca manejamos carteras tan sanas como las de los microempresarios. Su voluntad de pago, su puntualidad en el pago está muy, muy por encima de los créditos corporativos. ¿Cuándo se supone, Mayra, que una microempresa deja de serlo? ¿Cuándo se supone que el esquema de la informalidad deja paso a la de la formalización y bancarización? Sí, porque el gobierno, el presidente Medina creó un paquete. No solamente estamos trabajando en términos de Banca Solidaria, porque Banca Solidaria no solamente da financiamiento, sino que da asistencia técnica en lo que tiene que ver con, básicamente, con la organización de la empresa, porque el oficial de crédito vive en convivencia con la microempresa, los visita regularmente porque es crédito sectorizado. Nuestros oficiales no trabajan básicamente en nuestra oficina, hacen poco horario de oficina, trabajan en la calle. Pero además nosotros nos procuramos mucho por darle también lo que es un programa que tenemos que se llama Salud Comunitaria, donde le damos prevención en términos de cómo evitar que sufran de diabetes, la mejor alimentación, en términos de también colesterol, hacer ejercicio, la importancia de comer sano, etcétera, etcétera. Pero también todo ese paquete que tiene con el tema de la formalización, porque ahora formalizarse es muy barato y es también muy fácil porque se hace en una sola institución, y eso también ha influido mucho, pero también todos los contratos que da el gobierno a la microempresa, porque un ejemplo, te doy un solo ejemplo, el Instituto de Bienestar Estudiantil en el año 2015 manejó contratos por 10.400 millones de pesos. De esos 10.400 millones de pesos, que es mucho dinero, más del 80% fueron manejados por micros y pequeñas empresas. ¿Qué significó? Que todas esas microempresas y pequeñas empresas tuvieron que formalizarse. Así que el salto tiene que ver con un crédito que se le da tiempo, tiene que ver con una institución que es el Ministerio de Industria y Comercio, que está trabajando en formalizarlo continuamente a precios muy, muy bajos, porque antes costaba 25.000 pesos, ahora apenas cuesta 3.000 pesos. Y además porque le damos el contrato, la gente se formaliza, pero sabe que tiene un contrato, y de repente una empresa que tenía unas ventas anuales de 1 millón de pesos, puede el salto y puede vender 15 millones de pesos. Entonces, en ese proceso es que se dé el salto de micro a pequeña empresa, porque una microempresa está clasificada por varios factores, tiene que ver con el número de empleados, tiene que ver con las ventas anuales que tiene y también tiene que ver con la cantidad de activos fijos. Entonces, cuando una microempresa da el salto de más de 15 empleados, de 1 a 15 empleados, que tiene 16 en adelante, ya pasó a pequeña empresa. Pero cuando sus ventas anuales se disparan a más de 6 millones de pesos, también del salto a la pequeña empresa. Y así tenemos miles de microempresas que han dado el salto a pequeña empresa. Y Banca Solidaria básicamente trabajamos en eso, y Promipyme, con la micro y la pequeña empresa, porque nosotros no tocamos la mediana empresa. Ya la mediana, cuando la
la empresa del salto a mediana empresa, pues ya nosotros la pasamos a la banca comercial privada porque los recursos son escasos y los recursos van dirigidos a las unidades productivas más pequeñas. El componente de innovadores. Sabemos que hay emprendedores, todas las mujeres que digamos, ponen estos tipos de negocios, pero ahora, ¿cómo se prepara también al emprendedor micro que va a crecer y se va en innovadores? Bueno, los barrios están llenos de gente creativa, entonces la innovación tiene mucho que ver con creatividad y tiene mucho que ver, para mí el innovador es la persona que capta la necesidad de una comunidad X y en ellos el microempresario son especialistas. Por ejemplo, ahora, con el apoyo tan grande que ha dado el presidente al sector turismo, el sector turismo ha crecido en una forma increíble. Aquí se ha desarrollado mucho en los últimos 2 años una artesanía sumamente creativa y así encuentra uno artesanías muy innovadoras en términos, por ejemplo, de fibra de vidrio, que anteriormente no había, pero ahora tenemos un mercado grande, porque como vienen tantos turistas, pues las artesanías han crecido. Tenemos una artesanía bellísima, solamente estoy hablando de la artesanía de madera, pero también tenemos artesanía de papel, una innovación, un arte increíble, pero también las tenemos, por ejemplo, en cerámicas. Y ha habido innovación en todos los sectores. Innovación, por ejemplo, en los paquetes que tienen tecnológicos dentro de sus estructuras, porque ahora es fácil encontrar una pequeña empresa que pueda manejarse también con tarjetas. Entonces, es más fácil comprar con tarjeta, le da más facilidad, más seguridad, y por ejemplo, la tienda de nosotros, de los empresarios, los micro, por ejemplo, artesanos del Larimar, en la tienda que nosotros tenemos en Bauruco, las compras de nosotros mayores son con tarjetas de crédito, no son en efectivo. Y la tarjeta de solidaridad también ha manejado mucho el tema también, porque es obligatorio que tengan ciertos paquetes tecnológicos dentro de sus estructuras. Pero no solo eso, también ahora mismo con el tema de los agentes bancarios, el Banco de Reserva ha incorporado más de 1,000 pequeñas empresas a sus agentes bancarios, y ahí también tienen que trabajar mucho el tema tecnológico. Es decir, que por todos lados nosotros encontramos nuevas creatividades, nuevas innovaciones en todo el sector micro y pequeña empresa. Es porque son gente creativa y la creatividad es lo que mueve la innovación. Mayra Jiménez, directora de Banca Solidaria. Por lo que yo veo, todo lo que cuentas, Banca Solidaria es una institución sumamente innovadora, por lo tanto. Yo no creo que haya muchas instituciones como esta en el mundo. Porque estás hablando de una articulación de la Banca Solidaria propiamente dicha con, en este caso, el Banco de Reserva, pero por el otro lado con el INABI, el Instituto de Bienestar Estudiantil, y son articulaciones que se dan a todos los niveles prácticamente, que comienzan incluso con el microempresario, con la célula de 4 personas, 5 personas, etcétera, y de donde se desprende el que ya hay un momento en que tú te puedes independizar de las 4 personas y actuar por ti mismo, etcétera. O sea, hay toda una innovación en lo que se llama banca solidaria. Tú tienes la experiencia porque tú vienes de la banca privada, la conoces muy bien, muchos años allí, y tú conoces otra institución como esta, en otro lugar, por ahí, en otros países, porque yo no la conozco, no sé. Me gustaría un poco esa experiencia tuya. Además, sobre todo, tú dabas un dato fundamental, el que no hay mora prácticamente. No. Es una mora insignificante. Entonces, eso también es otro dato impresionante. Sí, también porque el microempresario se le da la oportunidad, es una oportunidad que da el gobierno a gente que usualmente tenían el crédito prácticamente cerrado y que nada más podían acceder a tasas elevadísimas, básicamente del mercado de usura. Pero el microempresario valora mucho esa oportunidad que se le está dando y entonces la cuida, porque además están dentro del sistema financiero, porque
cuando un microempresario paga bien en banca solidaria, ya aparece en su buró. Es decir, que se está bancarizando. Nosotros, uno de los objetivos fundamentales de la institución es bancarizar al microempresario y a la microempresaria, porque nosotros tenemos el 64% de nuestra clientela son mujeres y el 36% es hombre. Y no es porque le damos más prioridad a las mujeres, es porque las mujeres somos más emprendedoras en términos de la microempresa y además son mucho más serias en términos de puntualidad en el pago. Son más organizadas, es decir, que tienen una serie de factores en el mundo microempresarial que nos ayuda mucho a que haya crecido tanto nuestra cartera de crédito en base a las mujeres. Pero en términos de otros programas, sí, existen otros programas, de hecho, en países, por ejemplo, como Chile, hay un programa muy exitoso en términos de la cantidad de clientes que tiene. También en Brasil existe el programa Credit Amigo, y en Perú existen muchos programas, en Bolivia que yo conozco, bueno, también en la India, a través de Mohamed Yunus también, que fue en toda esa región, pues aparecen muchísimas instituciones que nacieron producto del boom del Banco Grameen. Pero institución como Banca Solidaria que tenga esas conexiones, que haya podido lograr, yo creo que no conozco ninguna. De hecho, nosotros hemos sido invitados por instituciones y países de otros que quieren instalar programas como Banca Solidaria, y nosotros le dimos asesoría en Honduras y en Panamá. De hecho, yo personalmente fui y tuve reuniones con el presidente de Honduras, y le gustó tanto el programa que nos copiaron el nombre, le pusieron Banca Solidaria. Banca Solidaria. Pero sí existen muchas instituciones que trabajan el microcrédito y han sido exitosas. Pero el esquema de Banca Solidaria es un esquema algo novedoso en temas de los programas que hemos integrado, porque hasta el tema de salud nosotros lo integramos, y eso no lo conozco en ningún otro programa, que ha sido muy importante para nosotros integrar la parte de salud, porque de las pocas personas que se atrasan en Banca Solidaria, se atrasan porque se enferman. Entonces, la mayoría de las enfermedades que están en los barrios, con un programa de salud comunitaria, pues se previene. Entonces nosotros llegamos ahí, por eso llegamos ahí. Tenemos una guía básica de cómo prevenir la diabetes, de cómo prevenir la presión arterial alta, una guía de la importancia de hacer 10 minutos, por ejemplo, de ejercicio diario, de hacer las caminatas, de comer sano y lo barato que es comer sano. Es decir, que es un paquete muy, muy importante y novedoso, y que nosotros lo hacemos para ayudar a la gente a que tenga una mejor salud, pero también lo hacemos para que nos paguen bien. Claro. Mira, el presidente en su rendición de cuentas en varios momentos dice que ha estado rompiendo mitos en la República Dominicana. Y uno de los mitos que hay y que había era la de que los pobres no pagan. Los pobres tienen problemas para pagar y por lo tanto los pobres no se les puede prestar. Y lo otro era que, oye, bancarizar a un pobre, a un micro, a un pequeño, eso es un lío. Otro mito, ¿no? El presidente insistía en aquello de acabar con los mitos. Hay un mito que es también importante, y es el de que estas instituciones son insostenibles. Eso es lo que dicen, ¿no? Instituciones como esa, eso está bien que usted lo tenga por un tiempo, para así, hacer bulto y cosas, pero eso es insostenible. Es insostenible Banca Solidaria. No, porque una institución, aunque Te lo digo porque es uno de los mitos que tiene ahí, y que lo usa el Fondo Monetario Internacional, o lo usaba, para impedir que el crédito llegara a estos espacios. No, porque depende de cómo se maneja una institución, porque hay empresas privadas que caen en quiebra. Todo depende de la gerencia que tenga una institución. Banca Solidaria es una institución gerenciada con criterios
que están muy por encima de muchas empresas e instituciones privadas. Nosotros tenemos una estructura de seguimiento muy sólida en términos de cómo vigilamos a nuestros clientes, pero cómo vigilamos el uso de los recursos y cómo vigilamos también el hecho de que no haya ningún comportamiento no ético dentro de una estructura financiera muy grande, porque nosotros tenemos 74 sucursales a nivel nacional y ahora con esta revolución, pocos bancos tienen 74. Y ahora con la revolución que ha tenido el presidente, con el término, por ejemplo, del crecimiento que ha habido por todos los programas que ha tenido, porque no solo es el bienestar estudiantil, no solo es turismo, pero también toda esta comunicación vial que se ha hecho a través de obra pública ha dado un flujo increíble a Banca Solidaria, porque ahora nosotros podemos llegar más lejos y los microempresarios llegan con más facilidad. Ahora microempresarios de una comunidad aislada que nosotros anteriormente no podíamos ir, pues nosotros vamos ahora. Por ejemplo, en el este está conectado por todas partes. Miche, que siempre lo digo cada vez que voy a un programa, ha florecido. Nosotros en Miche teníamos un representante, pero ahora vamos a tener que tener 2 representantes. ¿Cómo Miche floreció? Floreció porque la gente, muchos turistas están yendo. Entonces, Miche es un municipio bellísimo, con una naturaleza impresionante. Entonces, ahora tenemos demanda de salones de belleza, demanda de vendedores de fruta, tenemos demanda de frituras, de pescado, pequeños restaurantes. tenemos de pequeños restaurantes, tenemos demanda por todos los lados en Miche, pero no solo en Miche, pero también en Higüey ha dado un crecimiento fuerte, La Romana también. Entonces, todos esos factores no han hecho nosotros que la demanda de servicios de Banca Solidaria pues se nos ha disparado también bastante. Y ahora en el año 2016 estamos haciendo un programa de crecimiento que no lo teníamos planificado porque no esperábamos que la demanda nos subiera tanto. Pero el hecho es que la estructura de Banca Solidaria descansa en gerentes de alta capacidad, pero esos gerentes tienen un gerente zonal que los supervisa, pero ese gerente zonal tiene un director regional que lo supervisa, y esos directores regionales tienen una subdirección de crédito, pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros tenemos una gerencia especializada en auditoría de cartera. Nuestras carteras de crédito se auditan cada 3 meses, es decir, que cada 3 meses hay auditores de crédito que visitan cada una de nuestras sucursales para ver si lo estamos haciendo bien y cómo lo estamos haciendo. Cuando encontramos algún problemita, alguna violación a las políticas, pues se corrigen inmediatamente. Es decir, que la gerencia que hemos instalado en Banca Solidaria no tiene nada que envidiarle a una estructura de un banco de uno de los mejores bancos del país. Si Banca Solidaria es una institución que vigila los recursos que el gobierno está poniendo en sus manos y lo vigila con unos criterios que están muy por encima de los criterios que aplica el sector público. Y eso es una realidad y esas son cosas que tampoco, como dice nuestro presidente, no se pueden ocultar. Así es. Mayra, ¿cuál es hay un componente, ya lo mencionaste, que es el de que hay un alto porcentaje de mujeres, pero hay el componente de la edad. ¿Cómo han medido ustedes también esto? ¿Cuáles son los negocios que tienden a ser más productivos o más estables? Porque no es lo mismo un joven de 20 años o una mujer de 20 años que sea ya madre soltera, qué sé yo qué cosa, que una persona que ya va a la Banca Solidaria teniendo una experiencia porque ya ha trabajado en otros lugares, ha quizás fracasado en algún otro intento, eso también lo sabemos. ¿Cómo se maneja aquí esto, política de género y al mismo tiempo política de juventud? Porque en Banca Solidaria, en términos, por ejemplo, de edad, la mayoría de nuestros clientes tienen menos de 40 años de edad, la mayoría. Yo diría un 40% debe tener menos de 40 años de edad. Y tenemos un segmento importante que alcanza el 20 y algo %,
que tienen menos de 25 años. Es decir, que nosotros también estamos dando mucha importancia a los jóvenes, tanto hembras como hombres. Ahí nosotros no tenemos distinción, porque nosotros tenemos un programa especializado para mujeres, pero a todo tipo de mujeres, pero ahora mismo inclusive en este año 2016 vamos a implementar un nuevo programa muy parecido al de mujeres, madre soltera, con el aval del Fondo de Garantía, que lo estamos analizando, porque el Fondo de Garantía ha crecido para ver si incluimos un programa exclusivamente para jóvenes que quieren instalar una nueva empresa, es decir, para jóvenes emprendedores. En términos de la estabilidad de una microempresa, no influye tanto el término de la edad, porque también un microempresario que tenga, qué sé yo, 50 años, usualmente involucra el hijo o involucra la hija, o entonces hay un traspaso también de la empresa de generación en generación, y usualmente cuando se involucra el hijo, pues la empresa también florece, pero no es que el traspaso se hace de un día para otro, el traspaso se hace a su tiempo. Es decir, que hay también un amor por la actividad empresarial, porque el hijo usualmente viene con unos niveles de educación más altos, porque los papás de nuestros micros empresarios y empresarias, esos padres y esas madres, mandan a sus hijos con mucho sacrificio a las universidades y usualmente estudian carreras que tienen que ver con administración, contabilidad, para que lo apoyen mucho en el tema de manejo de la empresa y organización, porque ese es un problema fundamental que muchas empresas pequeñas quiebran, porque se manejan, el efectivo lo manejan muy mal. No saben distinguir el presupuesto de la familia del presupuesto de la empresa. Ligan los dos presupuestos y se vuelven ilíquidas. Cuando entra ya el joven con una visión diferente de cómo manejar una empresa, y de que nosotros tenemos que distinguir muy claramente que es un presupuesto familiar y que es un presupuesto empresarial, mejor asígnate un sueldo tú como empleado de esta micro o pequeña empresa, pues la empresa da un giro, y hasta en términos de organización da un giro. Y para nosotros, por ejemplo, la higiene, que es fundamental en la microempresa y que lo trabajamos mucho dentro del programa Banca Solidaria, no es lo mismo vender un producto alimenticio con unos guantes para tú pasar a hacer algo, o no es lo mismo que tú con la misma mano, sin ningún tipo de protección, cobre el efectivo y también pase el alimento. Es decir, que todos son factores que ayudan mucho cuando entra nueva sangre a la unidad productiva, pero eso se hace paulatinamente, porque no es muy fácil que tampoco el microempresario, ya que tenga 60 años, tenga 70, suelte su empresa, porque esa es su vida. Ahora le cede un paso a su hijo. Pero ojo, la incidentalidad por muerte en Banca Solidaria es más alta en los jóvenes que en los adultos. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes tienen un problema que tiene que ver más con temas cardíacos, diría yo, porque el alcohol le produce esto, la mala alimentación también, también tiene que ver los accidentes que son más comunes en la juventud, y nosotros ese proceso lo estamos analizando, pero hemos visto esos factores. Pero en definitiva, en Banca Solidaria mueren más personas entre los 30 y 50 años que entre los 50 y los 70. La asistencia técnica de nuestros clientes. La asistencia técnica de ustedes identifica o ayuda a identificar nuevos nichos de mercado. Sí, porque esa es la asistencia también que le damos, y también le damos promoción en otras cosas, porque por ejemplo, una microempresa que se dedique, por ejemplo, a artesanías, por decir un ejemplo, ahora hay un mundo muy grande para los artesanos y nosotros tenemos muchas potencialidades para apoyarlo. Por ejemplo, en la Escuela de Larimar, que es un proyecto que maneja Banca Solidaria conjuntamente con
con el Banco de Reserva, que fue producto de una de las visitas sorpresa del presidente, pues estamos desarrollando ahí un proyecto muy importante en términos de orientación de mercado, porque el Arimar, que es la piedra nacional, se dignificó con esa escuela que es el presidente, a través de una visita sorpresa, pues se hizo con la participación del Banco de Reserva, Seguro Banreserva y Banca Solidaria. Y ese proyecto tiene una tienda museo donde se comercializa ya la piedra trabajada en joyas. Y nosotros buscamos mercado, por ejemplo, estamos buscando mercado en Bávaro, porque en Bávaro hay muchos turistas y entonces estamos buscando mercado en Bávaro. Pero así lo hacemos, por ejemplo, con los que producen queso, para que sean suplidores, por ejemplo, de hoteles. Pero así lo hacemos también con lo que son, por ejemplo, producen zapatos, que ahí le buscamos mercado, por ejemplo, con Inavie. Pero también le buscamos mercado con empresas privadas. Nosotros tenemos muchos clientes que nosotros le mandamos, por ejemplo, las muestras de ellos a empresas privadas y son ahora muy buenos clientes de empresas privadas, suplidores de productos industriales, como por ejemplo uniformes para colegios privados, zapatos para colegios privados, mochilas y en fin, una gama increíble, grande de todos los productos que ahora están supliendo nuestros microempresarios y empresarias. Los proyectos agropecuarios, ¿cómo encajan en este modelo de financiamiento? Bueno, nosotros no trabajamos la parte agropecuaria, la producción no, nosotros no la trabajamos. Nosotros trabajamos las ventas. Por ejemplo, si usted tiene un mercadito de frutas y vegetales, nosotros lo financiamos. Si usted tiene una producción y la quiere vender, le financiamos su puesto de venta. Pero nosotros no trabajamos la parte agropecuaria porque eso es objetivo y una misión del Banco Agrícola de la República Dominicana, que también se ha capitalizado y ha prestado una cantidad impresionante en estos 4 años. ¿Y las mujeres de bate y bombita, Mayra, por ejemplo? ¿Eso es el Banco Agrícola? Bueno, ellas, algunas tienen pequeños microempresas. Si son empresas comerciales del sector agrícola, sí, pero lo que no es, esas microempresas que no son agrícolas, nosotros no las financiamos. Bueno, nosotros fuimos a Boca de Cachón, y en Boca de Cachón, que es un proyecto, nosotros tenemos más de 70 ya microempresarios y microempresarias que hemos desarrollado empresas con ellas. Y en Boca de Cachón hubo un problema, porque cuando ellos se trasladaron de su hábitat natural, que era préstamo, ellos tenían sus unidades productivas frente a la carretera. Así que su clientela era los transeúntes, ahora no, porque ahora ya están en un proyecto nuevo donde tienen un barrio especial para ellos, que son más de 500 familias. ¿Qué hicimos nosotros? Pues vamos a suplir las necesidades del barrio. Entonces, así aperturamos microempresas dentro de Boca de Cachón que se suplen, ellos suplen la comunidad. Entonces, sí, y eso es mercado, eso es orientación de mercado también. Claro. Yo quiero compartir estos testimonios que hablan muy bien de Banca Solidaria y para que continuemos esta conversación con Mayra y Mayra pueda también tomar un respiro, ¿verdad? Aunque es incombustible esta mujer. Pero quiero compartir esto, he podido dar empleo, se llama. Chequéelo para que continuemos la conversación con Mayra sobre estos temas. La cocina para mí era como un sueño que pude hacerlo realidad. Banca Solidaria cambió mi vida, pude crear mi propio capital de trabajo, mi negocio cambió. Y como Lucía, 110,000 micro, pequeños y medianos empresarios han recibido 5.300 millones de pesos en crédito solidario del gobierno de Danilo Medina. Ya yo tengo la estructura hecha, mi maquinaria la he mejorado. También entramos en la jornada extendida que consiste en la comida de las escuelas. Tenemos un estimado de 2.000 raciones de comida diaria, más 5.700 unidades de pan escolar. Esto ha sido un impacto. La gente ve este proyecto, ve esto como una posibilidad de la persona
dignificarse, trabajar. Tengo un proyecto de más o menos de 10 personas para trabajar. Tengo un don que nos va a ayudar con los carderos. Tengo la comadre que va a ser la capitana del equipo. He podido continuar trabajando, he podido dar empleo y sembrar nuevas esperanzas en personas de mi alrededor que se me acercan. Banca Solidaria es cosa buena, cambia la vida de mucha gente. Ese era el objetivo, producir y que otros produzcan. Comencé a trabajar en Hichola Canoa. En los años 93 paso a trabajar a la joyería Harrison. Ahí terminé de aprender en verdad la joyería. La situación antes era muy precaria. No tenía con qué comprar maquinaria, no tenía con qué comprar el material gastable y se me era muy difícil. La necesidad de independizarme crece en el año 1998, que en esa época vi que tenía la oportunidad de yo poder salir adelante con mi propio negocio. El préstamo que Banca Solidaria me facilitó fueron de 75,000 pesos. Con ello pude comprar alguna maquinaria que necesitaba. Compré material gastable, tales como plata, lija, pinza, que son las herramientas que mayormente utilizo y que son necesarias para uno trabajar en la joyería. Nada me detuvo, he estado batallando. 47 de aquí. Hasta la fecha, gracias a Dios, hemos estado trabajando. Actualmente yo surto aquí en Puerto Plata, el Museo del AMBA. En Bávaro le vendo al señor Andrés Almonte, le vendo a la señora Nicole. Los planes futuros míos son seguir creciendo, poder tener un taller más amplio. Trabajando es que la persona puede salir adelante. Trabajando es que las personas pueden salir adelante, dice este señor. Qué interesante. Dos temas, Mayra, antes de que te nos vayas. Número uno, en el año 2000 el presidente Danilo Medina hablaba del crédito solidario. Ya, los que andábamos por ahí y lo oíamos, etcétera. Ya él tenía muy claro qué era esto, que después se llamó Banca Solidaria. Hace 16 años. 12 años después. Se llamó Banca Solidaria, le puso nombre. Y venía diciendo que los pobres pagan, y eso se ha demostrado. ¿Cuál ha sido el nivel de involucramiento del presidente en el nacimiento de esta institución? Que él no deja nada así, lo sabemos. Ah, no, el presidente da seguimiento, yo diría, quincenal. Quincenal a la Banca Solidaria. Porque Banca Solidaria es un proyecto ideado por el presidente. Es decir, nosotros en Banca Solidaria somos ejecutores, somos gerentes de ese proyecto, pero el que ideó ese programa, como lo quería, hay que hacer honor a quien honor se merece. Es una idea del presidente y cómo lo quería. Es decir, el presidente tenía muy claro cómo quería que funcionara Banca Solidaria. Así que nosotros lo que nos sentimos es muy felices de haber dirigido o de estar dirigiendo una institución como Banca Solidaria que fue un sueño hoy hecho realidad de nuestro querido presidente Danilo Medina. Siempre escribe y siempre me llama, Mayra, ¿cómo va Banca Solidaria? ¿Cuántas personas hay beneficiadas? ¿Cuánto hemos desembolsado? ¿Necesita algo para lo que tú quieras? Ese programa, ya tú sabes, cuenta conmigo para lo que sea. Es decir, que el presidente es un gerente que no sé cómo le dé el tiempo para a una institución como nosotros, y así hay tantas instituciones, que nos dé un seguimiento, no sé a las demás, pero el seguimiento con nosotros es fuerte, fuerte, fuerte. Nosotros no nos podemos descuidar un momento, porque si en un mes
se nos baja por cualquier motivo el número de beneficiarios que tenemos. Mayra, ¿qué pasó? ¿Por qué en ese mes no cumplieron las metas? Que no ha pasado en algunos meses. Por ejemplo, enero fue un mes del 2016 donde nosotros no prestamos casi, pero ¿qué pasó? Teníamos que buscar un respiro, darle mantenimiento a la cartera. Y durante los primeros meses paramos los desembolsos y los primeros 20 días paramos los desembolsos en enero del 2016. Y solamente nos quedaron 10 días para préstamos, pero era para organizarnos, para ser más eficientes, para ser más efectivos en el año 2016. Ahora nos pusimos la pila y vamos a superar las metas en febrero. Pero esas son cosas que el presidente hay que explicárselas. Mayra, segundo tema, para que antes de que te vayas, por Dios, hay un nivel de fracaso en todas las instituciones, en todos los emprendimientos. ¿Cuál es ese nivel de fracaso en Banca Solidaria? ¿Hay algún tipo de...? No, nosotros en Banca Solidaria somos una institución que ha hecho negocios que ha hecho florecer miles y miles de microempresarias y empresarias. Nosotros hemos otorgado financiamiento por más de 10.5 millones de pesos que han beneficiado a más de 227.000 micros y pequeños empresarios que han florecido. La agenda de Banca Solidaria es la agenda del presidente. Nosotros no somos ejecutivos de escritorio. Yo particularmente visito a mis clientes porque les sigo los pasos al presidente. Hago visitas sorpresas continuamente y sé cómo están nuestros clientes. Y para nosotros es una bendición cada vez que vamos, que casi siempre nos dicen, ustedes nos cambiaron la vida, nos dieron felicidad. Y eso es una bendición porque Banca Solidaria nos ha hecho mejores personas. Gracias, Mayra, por estar aquí contándonos estas cosas tan interesantes, impresionantes. Alentadoras. Dime una cosa, ¿ya Banca Solidaria entonces no está recibiendo aportes del Estado? ¿Ya se maneja con lo que tiene? Nosotros estamos recibiendo aportes para el programa de desarrollo industrial, pero para Banca Solidaria nosotros no estamos recibiendo aportes desde el 2013. Nosotros somos una institución adulta y que recupera alrededor de 4.500 millones anuales. Ya usted sabe. Banca Solidaria. Gracias a Mayra Jiménez por estar aquí con nosotros contándonos todas estas maravillas de un proyecto y de un programa fundamental en el desarrollo del país, que es el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa, que son las que crean empleo, dicen por ahí, ¿verdad, Mayra? Son las mayores generadores de empleo a nivel mundial. Así es. Gracias, Mayra, por estar aquí en Ojalá, y ustedes quédense ahí porque todavía tenemos mucho más que compartir aquí en Ojalá. No se muevan. Nosotros nos dedicamos más a lo que es la elaboración de vasijas. Yo elaboraba todas mis piezas en esta máquina manual. Gracias a Banca Solidaria y Promipyme puedo elaborar mi pieza en un torno eléctrico. Mi nombre es Ernesto Porfirio de Rosario, mejor conocido como Yeyeo. Tengo en el oficio de la artesanía en barro aproximadamente unos 28 o 29 años. Nosotros nos dedicamos más a lo que es la elaboración de vasijas, piezas decorativas y utilitarias, como son tarros, floreros, platos de pared, las tinajas típicas que usaban nuestros antecesores para el agua, así como también las decoraciones de rosas, orquídeas. También me dedico a otros asuntos. Yo soy un dirigente deportivo, fui coordinador de los Juegos Nacionales que se celebrarán en nuestra provincia en el 2006. Yo soy estudiante de locución y conduzco un programa de música ranchera en la 107.5, la radio CTC de Peralvillo, y en la 107.1 en Los Botados. Antes, yo elaboraba todas mis piezas en esta máquina manual, el típico torno de pie.
ahora sale ese proyecto importantísimo de Banca Solidaria. Yo pude hacerme de ese horno eléctrico. El otro préstamo fue de 30,000 pesos. O sea que pude hacerme de un horno de gas, material gastable, entre otras cosas. Pero, ¿cuál es lo más importante que yo puedo ver? Es que es a una tasa muy mínima, es muy económico, que eso se ve que es con fin de ayudar a los microempresarios. Yo pretendo tener en el futuro, ojalá que no sea muy lejos, una gran empresa y que pueda aportarle al país para colaborar con lo que es el desempleo, que nosotros los pobres necesitamos un empujoncito.